tradicionales, nada más. Y en tercer lugar, es importante entender por qué las TOC pueden generarme beneficios. ¿Desde qué perspectiva, con qué argumentos y herramientas las TOC me pueden generar beneficios? Bien, para eso vamos a desarrollar 4 partes. La primera, vamos a hacer una breve introducción, aunque ya yo he adelantado algo mientras esperábamos a los compañeros que ingresen al aula. Bueno, vamos a repetir algunos comentarios y vamos a ampliar con otros. En segundo lugar, vamos a trabajar la terminología. Habrán visto que hay una terminología un tanto especial que se usa en la película. Vamos a repasarla y ahí vamos a tratar de entender cuáles son los beneficios y también algunas críticas que se le hacen a esta teoría. En tercer lugar, vamos a repasar el método central de las TOC. Vamos a ver que hay un método más general todavía y hay un método específico. El que vimos es el método específico, pero vamos a ver que hay otro método general que en realidad es el que da paso luego al método específico. Y finalmente, vamos a ver cómo la teoría de las restricciones realiza actividades tan importantes en la gestión de la producción como son la planificación y el control. 4 partes del rompecabezas. Avancemos con la primera. Ya hicimos un breve raconto histórico, ya hablamos de Eliyahu Goldratt, se los presento. Este israelí genial que nos legó la teoría de las restricciones. Por cierto, también ha trabajado en el campo de la gestión de proyectos, escribiendo este libro tan importante que se llama Cadena Crítica. Por cierto, también hay otro vinculado a Cadena Crítica que se llama La aguja en un pajar. Todo lo que escribe Eliyahu Goldratt tiene este sentido de novela, por eso son tan amenos los libros. Se los recomiendo cualquiera de los libros de Eliyahu Goldratt. Es importante. Bien. Veamos cuál es la lógica de enfoque, es decir, cuáles serían los principios de base de la teoría de la restricción. En primer lugar, vamos a ver que su primera observación, la primera observación de Eliyahu Goldratt, es una observación de tipo sistémica. Esto es, fíjense que el resultado que podemos obtener de un sistema no es la suma de los resultados de las partes de los procesos o de las partes del sistema. En otras palabras, contrariamente al taylorismo-fordismo, que pensó que optimizando cada parte podía optimizarlo al todo, Eliyahu Goldratt se da cuenta que el óptimo del sistema no es la suma de los óptimos locales. En cambio, para el taylorismo-fordismo, la suma de los óptimos locales debía dar el óptimo global. Había una lógica lineal en el planteo del taylorismo-fordismo. Si ustedes han estudiado materiales, por ejemplo, habrán estudiado el famoso principio de superposición de los efectos cuando calculaban resistencia de materiales. Entonces podían calcular el cálculo a la tracción por un lado, el cálculo a la compresión por otro, el cálculo al corte por otro, a la torsión. Después sumábamos los efectos y teníamos el efecto global sobre un material. El principio de superposición de los efectos. Ese principio implica una lógica lineal en el razonamiento. Esa misma lógica la tenía el taylorismo-fordismo con relación a la producción. Por eso Taylor desarrolla el método del estudio del trabajo para que en cada puesto de trabajo se pueda optimizar. Y pensando
que se puede optimizar cada uno de los procesos de trabajo, él creía que se optimizaba el resultado global del sistema. Eliyahu Goldratt es determinante. El óptimo global del sistema no es la suma de los óptimos locales. Y tiene razón. Eliyahu Goldratt tiene razón. Porque una organización, como ya vimos desde el comienzo de esta materia, no es un sistema lineal, es un sistema complejo. En primer lugar, la organización tiene lógica de sistema y además no es un sistema lineal, es complejo. La relación entre las partes de un sistema no es lineal. Por eso, el óptimo global del sistema no es la suma de los óptimos locales. Primer dato de una nueva teoría del sistema, un nuevo aporte a la teoría del sistema que hace Eliyahu Goldratt. Segundo dato importante, para poder identificar los cambios en cualquier sistema, necesitamos entender cuáles son los objetivos o el propósito de ese sistema, de esa organización. Queremos identificar cuáles son los cambios pertinentes en la empresa Sidalsa. Necesitamos entender acabadamente cuáles son las metas y objetivos de esta empresa. Los cambios solo tienen sentido a la luz de entender el propósito del sistema. El hombre es un animal de propósito, tiene una meta. Las organizaciones también. Necesitamos identificar cuáles son esas metas para recién poder entender cuáles van a ser los cambios a realizar. El sistema solo cambia cuando las acciones que encaramos apuntan a las metas u objetivos del sistema. Tercer punto importante. Los sistemas se pueden interpretar como si fuera una cadena con un conjunto de eslabones. Por cierto, se trata de un conjunto de eslabones que articulan una cadena que no es lineal, en donde los eslabones pueden estar enganchados entre sí, pero no solo en una dirección lineal. Puede ser hasta circular, como vimos en los sistemas complejos. Hay causalidad circular entre las variables y entre los componentes de un sistema complejo. Nuevo dato que nos aporta Eliyahu Goldratt. Otra cuestión central que la vimos en la película, fíjense, una hora que se pierde en una restricción, en un cuello de botella, es una hora perdida por todo el sistema. Permítame un detalle. Al principio, Eliyahu Goldratt no lo justificó, pero luego sí lo hizo. Un sistema tiene un cuello de botella, una restricción principal. Esa restricción principal es la que limita el rendimiento, el alcanzar resultados o metas por parte del sistema. ¿Por qué no puede haber más de una restricción? Eliyahu Goldratt responde: si hubiera más de una restricción en un sistema, el sistema tendría un comportamiento caótico, se desintegraría. Una organización es un sistema y como tal, para que funcione y no se liquide, no se deje de existir, tiene una restricción principal. Por lo tanto, una hora ganada en la restricción es una hora ganada en todo el sistema. Una hora perdida en la restricción es una hora perdida en todo el sistema. Esto pasa en la película y el profesor Jonah se lo comenta
a Alex Rocco, el gerente de la empresa Unico o Unico. Bien, un dato importantísimo, como podrán observar desde el punto de vista de la teoría del sistema. Por otra parte, y complementando lo que dijimos anteriormente, si tenemos alguna mejora en algún proceso, en alguna parte o componente del sistema que no es cuello de botella, eso no mejora el sistema. El planteo del Taylorismo-Fordismo de hacer estudios del trabajo en todos los puestos de trabajo no mejora el sistema. Solo mejora el sistema si mejoramos la restricción. Una hora ganada en la restricción es una hora ganada en todo el sistema. Pero en todo el sistema en términos completos. Por eso, en algún momento en la película se afirma que una hora ganada en la LSX10, en la máquina que es el cuello de botella, es una hora ganada en términos de productos finales que salen de la planta. Porque todo el resultado del sistema, de la empresa, de la organización, de la planta en este caso, depende del cuello de botella. Como verán, afirmaciones de naturaleza sistémica. Vean otros. Sugiere Eliyahu Goldratt que no hay que balancear la capacidad, sino el flujo. Todos hemos estudiado balance de línea. Si ustedes recuerdan, en el balance de línea, lo que hacíamos es que los centros de trabajo, las estaciones de trabajo, tengan un tiempo de ciclo similar, en lo posible igual. ¿Qué significa que tengan un tiempo de ciclo igual? Significa que tienen una capacidad de producción similar. Producen la misma capacidad de unidades por hora. Porque la inversa del tiempo de ciclo me mide la capacidad de producción, como ustedes saben. Entonces, en el Taylorismo-Fordismo, para balancear una línea de producción, balanceamos la capacidad. En cambio, Eliyahu Goldratt propone que balanceemos el flujo, no los tiempos de ciclo y la capacidad, sino el flujo de producción. La cantidad que vaya a pasar por unidad de tiempo en términos de producto por cada máquina. Entonces, y el que marca ese flujo, vamos a ver que es el cuello de botella. Otra forma de enfocar el balance de línea diferente. Esto es lo que él hace en la fábrica del amigo de él, ahí en Israel. Y ahí logra estos resultados, cambiando la lógica de cómo balancear la capacidad, balanceando el flujo. Otra cuestión interesante que distingue Eliyahu Goldratt, una cosa es utilizar efectivamente un recurso de producción y otra cosa es activar un recurso de producción. Esto tiene que ver con aquellos recursos, aquellos sectores que no son cuello de botella. Activar un recurso que no es un cuello de botella es producir a toda capacidad en ese recurso que no es un cuello de botella, en ese sector, en ese centro de trabajo que no es un cuello de botella. En cambio, utilizar un recurso en un recurso que no es cuello de botella, en un centro que no es cuello de botella, significa utilizarlo de manera tal que el cuello de botella nunca esté inactivo. Una lógica diferente. Se les presenta en la empresa cuando se dan cuenta que, por ejemplo, los equipos que estaban aguas arriba de la restricción, aquellos que alimentaban a la restricción, funcionaban a toda su capacidad, generando stock que se acumulaba generando costos de inventario. Entonces,
esos recursos que se encontraban de producción, que estaban aguas arriba del cuello de botella, estaban activados, trabajaban al 100%, pero no utilizaban eficientemente ese recurso, esa capacidad de producción. Utilizar eficientemente un recurso que no es cuello de botella significa generar un ritmo de producción acorde con el del cuello de botella. De ahí la interesante distinción entre utilizar y activar. Activar pertenece a la lógica del Taylorismo-Fordismo. Utilizar pertenece a la lógica de la teoría de la restricción. Cuarto lugar, fíjense, el tema del throughput. Ya la traducimos bien a esta palabreja. El cuello de botella es el que determina el throughput y el inventario en el sistema. Permítame, recupero la imagen, ya volvemos. La palabra throughput, inglesa, tiene una traducción un tanto difícil en el castellano, porque no tenemos un sinónimo precisamente equivalente. Una de las traducciones, como vamos a ver ahora a continuación, es el del ingreso neto. En la película habrán visto que tanto el contador como la muchacha que hace control de inventario definen el throughput de dos maneras diferentes, pero vamos a ver cuál es el meollo de la cuestión. El throughput sería la velocidad con la que generamos dinero por venta, ingresos por venta, menos los gastos de explotación. En otras palabras, se trataría del ingreso que generamos menos los gastos de explotación. Por eso les decía que no es necesariamente el ingreso neto, porque para nosotros el ingreso neto, ustedes lo han calculado cuando han visto costos, cuando han visto formulación y evaluación de proyectos, el ingreso neto se trata de lo ingresado menos el costo total de los productos vendidos. Entonces se trata, el ingreso neto es el ingreso por los productos vendidos menos el costo total de los productos vendidos. El costo total incluye tanto el costo directo como el costo indirecto. Y cuando nosotros hablamos de throughput, estamos hablando de un ingreso por ventas al que le restamos no el total de los costos, sino solo los gastos de explotación, es decir, los costos directos. Ustedes ya han hecho costos y saben bien la distinción entre costos directos y costos indirectos. Bien, por eso les decía que esa palabreja no tiene una buena traducción al castellano. Es un tipo de ingresos netos medio especial. No es el ingreso neto que conocemos desde siempre, sino un ingreso neto especial. Pero aún así, es un indicativo muy interesante el throughput. Por cierto, no me quiero meter en... este muchacho, Eliyahu Goldratt, era tremendo. Él desarrolla por esta distinción del throughput una nueva contabilidad dentro de las organizaciones. Les cuento que además Eliyahu Goldratt iba a los congresos de contadores en Estados Unidos a discutirle palmo a palmo, demostrando además que los contadores estaban equivocados. Y tenía razón Eliyahu Goldratt. Era tremendo Eliyahu Goldratt. Por cierto, después de las primeras escozores, donde los contadores recibieron el impacto, algunos grupetes empezaron a darse cuenta que tenía razón Eliyahu Goldratt y empezaron a trabajar en el campo de la contabilidad. Hay todo un desarrollo teórico asociado a la teoría de la restricción. Nosotros no nos vamos a meter con el desarrollo teórico de la contabilidad de costo basada en la teoría de la restricción. No nos da la vida, pero les adelanto que existe. ¿Y por qué existe? Porque vamos a ver nuevas variables, diferentes
a la que se usa la contabilidad de costo tradicional. Bien, por cierto, la contabilidad de costo tradicional tiene muchos problemas. No se puede conducir una empresa con la contabilidad de costo. El profesor Jonah lo adelantaba ahí, cuando estaban tratando de, le preguntaban ahí, cuando el profesor Jonah estaba en la planta, ¿eh? Y le preguntan cómo iban a identificar el cuello de botella. Entonces el contador dice, bueno, calculamos las capacidades para todos y contrastamos contra la demanda. Y entonces el profesor Jonah le pregunta, ¿y qué tan buena es tu contabilidad de costos? Pronto vamos a ver otra herramienta muy interesante que se llama tablero de comando. El creador de esa herramienta es un importante profesor de la Universidad de Harvard, se llama Robert Kaplan, que es contador. Algún defecto gordo tenía que tener este hombre también. Bueno, vuelvo al punto. Kaplan dice que conducir una empresa basado en la contabilidad de costos es como conducir a un auto a 90 millas por hora, 130, 140 fácil, pero mirando por el espejo retrovisor. La contabilidad de costos siempre tiene datos atrasados y no me suministra los indicadores adecuados para gestionar la organización. Ustedes van a tener que ver cómo encajan bien lo que estoy diciendo en función de lo que han aprendido con Osvaldo Pacheco. Pero dicho eso, reafirmo lo que plantea Elijah Goldratt. Hay nuevas variables, ya las vemos cuáles son esas nuevas variables. Pero retengan este dato. El throughput es un ingreso neto especial que implica tratar de ver cuánto es la masa de dinero que ingresamos por venta a la que le vamos a descontar los gastos de explotación, los costos directos. ¿Está? ¿Por qué se concentra Elijah Goldratt en los gastos directos, en los gastos de explotación, en los costos directos? Porque esos son los que podemos medir bien. Los gastos indirectos son más difíciles que morderse el codo para identificar. Generalmente lo ponemos en una bolsa y lo que tratamos de hacer es distribuirlo. Al tratar de distribuir los gastos directos, lo que nos conviene siempre, ¿qué es? Producir todo lo que se pueda. Porque cuanto mayor sea el número de unidades que hemos producido, al distribuir el gasto directo sobre un mayor número de unidades, ¿qué le pasa a los costos unitarios? ¡Pum! Para abajo. Pero resulta que eso no me dice nada de si gano o no plata en la organización. Pequeño detalle. Entonces, por eso, con enorme razón, Elijah Goldratt deja fuera los costos indirectos y solo se fija en los costos directos, los gastos de explotación. Y la variable que es el throughput los introduce adentro solo a los gastos de explotación. Bien, throughput, ingresos netos de dinero a la organización. Solamente contabilizando los gastos de explotación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió lo que dije? ¿O estoy hablando chino básico? Ingeniero, se entendió todo, pero me gustaría hacer una pregunta que no me quedó claro. Sí, adelante. Cuando no entendí la diferencia entre activar y utilizar. Ah, perfecto. Buena pregunta, Paulo. Bien, repito, para el Taylorismo-Fordismo, activar significa que un recurso, un centro de trabajo, una estación de trabajo, produce todo lo que puede, al 100% de su capacidad, para que sea eficiente. Eso lo plantea el Taylorismo-Fordismo. Viene Elijah Goldratt y dice, no, si yo utilizo al 100% la capacidad
de un recurso, de un centro de trabajo, de una estación de trabajo que no es un cuello de botella, yo lo que estoy haciendo es producir para el inventario. Porque si no es un cuello de botella, significa que tiene capacidades superiores al cuello de botella. Y si tiene capacidades superiores al cuello de botella, significa que buena parte de lo que produce ese recurso que no es cuello de botella va a parar al inventario. Y por lo tanto me genera costos de inmovilizado, que ustedes ya saben calcular. Eso es activar. Ahora, utilizar, dice Elijah Goldra, es ese recurso que no es cuello de botella, ese centro de trabajo que no es cuello de botella, esa estación de trabajo que no es cuello de botella, la utilizo solo en función de lo que necesito para alimentarlo al cuello de botella. Permítame un ejemplo. Supongamos que nuestro cuello de botella procese 10 partes por hora. Y yo tengo otro recurso que no es cuello de botella que produce 20 partes por hora. Si yo lo activo, significa que produzco las 20, pero genero 10 de inventario que van derecho ahí. Ahora, si yo lo utilizo adecuadamente a ese recurso que no es cuello de botella, significa que voy a reducir de las 20 a las 10 para ponerme a tono con el cuello de botella. Entonces, utilizar es hacerlo eficientemente, pero en función del cuello de botella, no de la capacidad propia de ese recurso que no es cuello de botella. ¿Se entiende ahora, Paulo? Sí, ingeniero, perfecto, muchas gracias. De nada. Y a mí se me ocurría, cuando vos comentabas esto de no perder el tiempo en tratar de encontrar los gastos indirectos y en modelarlos para poder encontrar el óptimo y todo lo demás, se me ocurría la frase nuestra, dejen de gastar pólvora en chimangos, ¿no? O sea, Sí. es como perder todo el esfuerzo de la búsqueda de un modelo matemático, pongámosle, que ajuste lo mejor posible todos los costos, cuando en realidad el único que interesa es el costo directo, porque el indirecto lo estamos sacando como un porcentaje o repartiéndolo, como vos decías recién, entre todos los productos terminados. Entonces se me ocurre también que ahí puede haber algo de la formación del IAHU, que era físico, ¿no es cierto? Y que estaría trabajando con modelos a través de las derivadas. Entonces, la parte de los costos indirectos, como era una constante, le desaparecía cuando quería calcular el máximo. Probablemente, sí. Ahora, él se da cuenta, porque era realmente inteligentísimo el hombre, él él resuelve el problema en realidad en Israel. Toda la teoría la arma cuando se va a Estados Unidos y tiene que dar respuesta del algoritmo y del enfoque. Toda la teoría la arma allá, en Estados Unidos, y no en su país natal. Ahora, vuelta al punto, aún así en su país natal, él se da cuenta de que estaba tratando con un sistema que no era lineal. Y efectivamente, un sistema que no es lineal, nosotros ya lo sabemos, para poder encontrar, por ejemplo, la función de transferencia, lo digo porque seguramente los chicos acá deben ser unos capos en instrumentación y control, la derivada, la transformada de Laplace debe formar parte ya de su herramienta cotidiana. De sus pesadillas, diría yo. Ajá, bueno, eso no lo sé. Bueno, pero lo que digo es, nosotros ya sabemos, como vos muy bien lo planteabas, Barbarita, que en un sistema complejo, que además es dinámico, es decir, evoluciona en el tiempo, en un sistema complejo y dinámico, para poder entender cómo funciona, necesitamos armar un sistema de ecuaciones diferenciales. Y en ese marco de las ecuaciones diferenciales, en donde una variable clave es el tiempo, necesitamos utilizar herramientas sofisticadas como la transformada de Laplace o de Fourier para poder identificar la función con la cual tratamos de capturar la dinámica de evolución en el tiempo del sistema. Ahora bien, una organización
es un sistema complejo, no lineal. Y esto es lo que descubre Elijah Goldratt. Y sobre esa base es que él elabora todos estos planteos de la teoría del sistema que acabamos de ver. Él se da cuenta que no todos los componentes en un sistema tienen la misma gravitación o importancia. Y descubre un punto de entrada para resolver ese problema, el cuello de botella. No nos da la vida, nosotros no podemos avanzar demasiado en la teoría de sistemas complejos. Pero una de las formas de resolver problemas cuando estamos frente a un sistema complejo es descubrir lo que se llaman los puntos de entrada. Los americanos, que son muy pragmáticos, han desarrollado esta heurística, esta regla empírica. Para resolver un problema complejo necesitamos descubrir un punto de entrada, the entry point. El punto de entrada al sistema complejo es la clave. Elijah Goldratt elige como punto de entrada a ese sistema el cuello de botella. Bien, estamos y 31. Les propongo lo siguiente, hacemos un pequeño alto, ¿les parece? Hasta y 45, 19 y 45. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda la anotan y cuando vuelvan arrancamos de nuevo. Muy Bueno, bien. profe. Perfecto, gracias.